Hola, yo soy Marimil Escobar de la clase 3398 y este laboratorio vamos a ver electricidad. Antes de iniciar con la práctica, debemos definir algunos conceptos físicos importantes. Carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir interacciones electrostáticas. Ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico en un punto del espacio de un campo eléctrico es la energía potencial eléctrica que adquiere una unidad de carga positiva situada en dicho punto. Campo eléctrico. El campo eléctrico en una posición indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual positiva unitaria si estuviese en esa posición. Circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el recorrido preestablecido en el que se desplazan las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a uno que tiene menor potencial. Ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Parte 2.1. Electroestática. Magnitudes y sus unidades. Este es el simulador de electroestática FET de la Universidad de Colorado. Este simulador cuenta con un saco, globos y una pared que poseen cargas negativas y positivas. Al inicio del simulador, antes de mover el globo, se observa que los tres objetos están neutros con el mismo número de cargas positivas y negativas. Lo que se ve en este simulador es que cuando el globo genera fricción contra el saco, el globo adquiere cargas negativas mientras que el saco adquiere cargas positivas. Estas cargas opuestas hacen que el globo y el saco se atraigan. En este simulador también se observa el campo eléctrico como la tendencia que tienen las cargas opuestas a atraerse. Cuando se acerca el globo al muro, se observa que las cargas negativas del globo se repelen, mientras que las cargas positivas se quedan estáticas y atraen al globo. Cuando se añade otro globo y se lo carga de igual manera negativamente, también se observa que una fuerza de repulsión actúa sobre ambos globos, lo que no permite que estos se encuentren y se atraigan. Este es el simulador de electroscopio de EduMedia, en donde se observa una varilla con cargas positivas y una estructura que posee cargas negativas y positivas. En este simulador también se observa la ley de atracción entre cargas opuestas y de repulsión entre cargas iguales. Cuando se acerca la varilla con cargas positivas al electroscopio, las cargas negativas se acercan a la varilla dejando las láminas inferiores solo con cargas positivas, lo que hace que éstas se repelan. A este fenómeno se lo conoce como inducción de cargas. Parte 2.2. Ley de Coulomb. Magnitudes y sus unidades. Este es el simulador FET de la Universidad de Colorado para la ley de Coulomb. En este simulador se anotaron los valores de las cargas 1 y 2 medidas de microcoulombs. También se observa el valor de la fuerza de Coulomb medida en newtons. Cuando las cargas se encuentran más cerca, el valor de la fuerza es más grande, y cuando las cargas están más lejos, el valor de la fuerza es más pequeña. Después, usando la regla que da el simulador, se elige una distancia entre las dos cargas medidas en centímetros, pero para los cálculos de esta distancia se la va a transformar a metros. Con estos datos se va a calcular el valor de la constante de Coulomb medida en newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Tabla de datos y cálculos para la parte 2.2 de la ley de Coulomb. Esta es la tabla de datos con todos los valores obtenidos del simulador que se usaron para calcular la constante de Coulomb, y estos fueron los cálculos realizados para obtener el valor de la constante. Magnitudes y sus unidades de la parte 2.3, campo eléctrico. Este es el simulador FET de la Universidad de Colorado para campo eléctrico. En la parte inferior de este simulador se encuentra una carga positiva, una carga negativa y un sensor amarillo, y se debe activar la opción de grilla y valores. El simulador cuenta con una herramienta equipotencial y una cinta métrica con el que se van a realizar las prácticas. Para este simulador se usó una carga de prueba, que en mi caso fue la carga positiva, y se anotó su valor medido en nanocoulombs, que es de 1 nanocoulomb, pero después de este valor se lo transformó a coulomb. Después, usando la cinta métrica, se midió una distancia igual a los 4 primeros dígitos de mi número de estudiante, que serían 207.2 centímetros. Sin embargo, este valor en centímetros después se lo va a pasar a metros. En este punto en donde termina la cinta métrica se colocó un sensor amarillo y se anotó el valor
del campo eléctrico medido en voltios por metro. En este caso es de 2.15 voltios por metro. Después, usando la herramienta equipotencial, se mide el valor del potencial eléctrico en voltios. Y por último, se aplasta la opción de lápiz que dibuja una superficie equipotencial en donde el valor del potencial eléctrico es el mismo en cualquier punto. Tabla de datos y cálculos para la parte 2.2, campo eléctrico. Esta es la tabla de datos de los valores obtenidos en el simulador y los que se obtuvieron mediante los cálculos. Y el error porcentual de campo eléctrico y el error porcentual de potencial eléctrico. Estos son los cálculos que se realizaron. Y magnitudes y sus unidades, parte 2.4, circuitos resistivos. Este es el simulador FET de la Universidad de Colorado para circuitos resistivos. Este simulador posee al lado derecho los instrumentos y al lado izquierdo los dispositivos para realizar un circuito. Primero se colocan los dispositivos y los instrumentos y por último se arman con cables. Para hacer el circuito se necesitaron los dispositivos fuente de poder, interruptor y una resistencia, y el instrumento amperímetro. Después, usando los cables, se armó el circuito. Una vez armado el circuito, se configuró la fuente de poder en 10 voltios y su resistencia en 10 ohmios con el instrumento que se encuentra aquí abajo. Después se configuró el valor de la resistencia R1 a un valor igual a los 3 primeros dígitos de mi número de estudiante, que serían 20.7 ohmios. Después, se colocó el voltímetro a los terminales de la batería y se anotaron el valor de 10 voltios cuando el circuito se encuentra abierto. Después, se cierra el circuito y se registran los valores de corriente eléctrica medida en amperios y el voltaje de la fuente cuando el circuito se encuentra cerrado medida en voltios. Cuando el circuito está abierto, al voltaje se lo conoce como fuerza electromotriz. Tabla de datos y cálculos para la parte 2.4, circuitos resistivos. Esta es la tabla de datos de los valores obtenidos por el simulador y los valores calculados manualmente. Estos son los cálculos con los que se obtuvo el valor de la resistencia interna y el error porcentual. Observaciones y fuentes de error. Existe un margen de error en los cálculos realizados, existe un margen de error por falta de decimales en algunas mediciones de los simuladores, aún no se llega a esos temas en la clase de teoría y los simuladores pueden no representar completamente lo que ocurre en la realidad. Conclusiones. Cargas opuestas son atraídas mientras que cargas iguales se repelen. El valor del potencial eléctrico es el mismo en cualquier punto de la superficie equipotencial. Cuando el circuito está abierto no hay un paso de corriente y la corriente eléctrica se mide en amperios. Estos son los créditos y muchas gracias.